Nos saludamos una vez más aquí desde Lighthouse Studios. Como ustedes pueden ver, tenemos un nuevo comienzo desde la historia, desde el tema que vamos a conversar, pero también un nuevo comienzo con nuestro set. Así que estamos felices de poder estar aquí. Como siempre, feliz de saludarte, Carmen. ¿Cómo estás? Contenta, quedó muy chévere el set, así que vamos a tener un trimestre muy emocionante. Seguro que sí. Pastor, ¿cómo está? No, el tópico que se va a estudiar es supremamente emocionante. A mí me fascina el tema, que ya Jonathan lo estará mencionando con todos los detalles, pero estén atentos. Ese es un tema extraordinario y claro que sí, siempre feliz de poder compartir con ustedes. Así es, y como siempre, me gusta compartir un pedacito de la Biblia que nos sirve para ponernos en el tema y para poder guiar un poco esta conversación. El de hoy se encuentra en Josué 1, versículo 7 y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Es un nuevo comienzo, como dijimos al inicio. Es un recorrido que, a pesar de que en un inicio estuvo marcado por la rebelión y la obstinación, había terminado. Una nueva generación del pueblo de Israel se estaba levantando, esta generación dispuesta a obedecer, esta generación dispuesta a reclamar esa promesa. Lo que antes era una promesa ahora debía ser una experiencia. Ahora se iba a vivir la experiencia de reclamar la tierra prometida. Ahora era un hecho. Correcto. Y eso me hacía pensar a mí en los nuevos comienzos que nosotros tenemos en la vida. Como Dios, yo creo que a todos nos ha dado la oportunidad a veces de tener esos nuevos comienzos y las sensaciones que eso provoca. Seguramente, Carmen, Pastor, ustedes tienen nuevos comienzos. Segundas oportunidades que nos ha dado Dios, sí. Y hace poco vivimos una muy fuerte, Jonathan, en casa con la salud de nuestro hijo. Y me sentía muy agobiada en ese momento, pero cuando tú ves el poder de Dios obrando, transformando, dándote esa segunda oportunidad, wow, es una paz y una bendición enorme que cada que veo a mi hijo digo, ahí va el milagro. Amén, Y amén. es una alegría que no te lo puedo explicar. Claro, hay que por vivirlo. supuesto. Claro, es una experiencia única. Y ver todas esas nuevas posibilidades que se abren y que Dios pone en nuestro camino, correcto. Yes. Así que esta nueva historia empieza con una promesa. ¿Cuál era esa promesa, Pastor? ¿Qué era lo que nos estaba contando esta historia para este nuevo inicio? Bueno, el libro de Josué es la materialización, bajo el liderazgo ahora de Josué, de la gran promesa que el Señor mantuvo desde siempre, de darle una tierra que fluye leche y miel. Ahora están bajo el liderazgo de Josué, listos para cruzar el Jordán, para ver materializada la promesa del Señor en sus vidas. Y bueno, eso podríamos decir que todo desemboca en lo más anhelado que cualquier ser humano en cualquier área de la vida anhela, y es el éxito. Correcto. Ahora bien, antes de cualquier otro detalle, a mí me fascina el hecho de pensar que el éxito, hablando del diccionario, el único lugar donde el éxito se encuentra antes que el trabajo es en el diccionario. Porque aunque Dios promete su presencia, cosa que se materializó, aunque Dios promete el cumplimiento de entregar la tierra, el pueblo tenía que moverse a la altura del tópico general que vamos a tener durante el trimestre, que es Josué, la fe que conquista. O sea, moverse en la dirección que el Señor señala. No hay pasividad ahí, sí. No, absolutamente. Si no, absolutamente. No puedes avanzar, correcto. En acción constante. Pastor, y para eso me gustaría que pudiéramos empezar hablando un poquito de quién era este personaje Josué. Porque yo creo que la Biblia nos da varias pistas, nos da varios datos que nos van revelando un poco el carácter de Josué. Pero, ¿qué tal si nosotros hacemos un breve resumen de para nosotros quién era Josué? Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención que en el Éxodo, cuando estábamos estudiando toda la historia del Éxodo, había un versículo que por ahí mencionaba un detalle que lo pasaba rápido, pero que era significativo, y era que Josué no se alejaba del tabernáculo, que era ese joven que estaba ahí todo el tiempo en el tabernáculo, mientras Moisés hacía sus servicios, él permanecía ahí. Eso junto a muchos otros. Cuando estuvo Moisés en el monte Sinaí, el que más cerca estuvo del monte justamente fue Josué. Era como Correcto. Ese estudiante que está ahí a la ese espera, discípulo. Sí, de Aplicado. aprender. Ajá, El estudiante juicioso. aplicado, correcto. Y por ejemplo hay otros pasajes de la Biblia donde
Dios hace una distinción especial de Josué. Por ejemplo, cuando en ese pasaje él habla de la generación que no va a entrar y dice, esta generación no va a ver esa tierra prometida, ojo, excepto Caleb y excepto Josué. Y Josué. Imagínense lo que tiene que ser una persona para que Dios mismo se encargue de hacer una excepción de Y eso. qué bueno es tener en cuenta que está en los labios, en el discurso de Dios mismo, porque fueron 12 príncipes los que fueron a reconocer la tierra. Claro. Pero a cualquiera le preguntan, ¿y cuál es el nombre de los otros 10? Eso no los conocen ni en la casa. Quedaron en el anonimato. Disculpen lo coloquial que fui en ese momento, ¿no? Pero se lanzaron al anonimato justamente por no hacerle caso a Dios. Pero Josué y Caleb entendieron que hacerle caso a Dios era lo que convenía. Así que Josué tiende a ser un personaje, si se quiere, digno de ser imitado, ¿no? Digno de ser emulado. Un muchacho de fe, un muchacho transparente, no un perfecto, ¿está bien? Debió tener también sus falencias. Claro. Sin embargo, la intención de su corazón siempre fue estar ahí al lado El norte de lo tenía Moisés, claro. y Dios orientando a Moisés también, eso lo salpicaba a él, ¿no? El discípulo estaba al lado del maestro y el maestro estaba conectado con Dios. Lo importante también de una buena influencia, ¿no? Oh, Y ya. también de tener una relación sincera, porque podemos ver personas que siguen a otros, pero que no son sinceros en su corazón, sino solo por Claro, tienen conveniencia. algún otro interés ahí. Exacto. En este caso, Josué tenía un corazón sincero. Sí, señor. Que eso era pues en un inicio lo que lo llevó a lo que vendría en el resto de la historia. Ahora podemos ver que precisamente en este capítulo 1 hay una promesa también de que Dios había prometido un profeta también como Moisés y que iba a levantar un profeta para su pueblo como lo había sido Moisés. Y aquí se está materializando esta promesa. Ahora bien, me llama mucho la atención que a veces uno lee esta historia y piensa como que eso es una cosa que pasa de un día para otro. Es Josué, profeta, listo, venga para acá, siervo de Dios, ya tienes todas las credenciales que necesitas, pero la historia se encarga de mostrarnos que no es así. No, es un No proceso. pasa así, y me gusta que en el primer capítulo se ve como, se habla mucho de Moisés, se menciona más a Moisés, de hecho, que a Josué en el primer capítulo de Josué, De Josué, sí. y a Moisés se le refiere como el siervo del Señor, pero de Josué se habla como el ayudante de Moisés. Así mismo es, sí, señor. Esto es algo que nos muestra que Josué, y aunque estaba empezando un camino, había que recorrerlo para poder llegar a conseguir por allá a finales del capítulo, en el capítulo 20 y algo, no me acuerdo bien, el título de siervo del De Señor. Dios. Señor. Así es. Yo cuando estaba leyendo y reflexionando sobre esa grandeza de Josué, porque fíjense que Josué, para mí, en esto que se está describiendo, Josué es un hombre grande desde muchacho. Supo entender el lugar que le correspondía. No se aceleró tampoco. Él supo ubicarse. Mm. Él dijo, bueno, mi lugar es este. En ningún momento, como otros, pretendieron ocupar el lugar que Moisés tenía. Un hombre completamente respetuoso. Sabía quién era, dónde estaba y que tenía la seguridad de la dirección de Dios también en su vida. Fíjense que cuando ya Moisés no está, ya supimos que el Señor lo llevó al descanso y todos los detalles de su resurrección y llevado al cielo, Josué es llamado directamente por Dios. Y el pueblo así lo reconoció. Pero Josué nunca tuvo pretensiones de mostrarse haciéndole sombra a Moisés. Moisés gozó de un discípulo que en su tiempo Dios lo fue madurando para llegar a ser, disculpen la expresión, ¿no?, su sucesor en el liderazgo de un pueblo que era una iglesia grande y que tenía sus tremendos desafíos. Josué fue esa persona. Por supuesto, y tenía, como decía Carmen, esa motivación original que hace a los grandes líderes, y es realmente estar movidos por una causa y no por otra cosa. Así es. También llama la atención que, aunque estamos conectando dos grandes líderes, como lo fue Moisés en su momento y ese nuevo gran líder que entraba, que era Josué, también este primer capítulo nos deja claro una cosa, y es quién era el gran líder realmente detrás de todo esto, y quién era el que ¿Quién es estaba el autor acompañando, real? moviendo. Eso estuvo muy interesante. Correcto. ¿Y quién era realmente el que llevaba toda esta orquesta por detrás? Porque era todo lo que estaba pasando, era simplemente a disposición de ese plan perfecto que Dios tenía. Y ahí podemos ver que en ese plan de Josué, en ese nuevo inicio, habían cuatro cosas que se vuelven fundamentales, pastor. Tal vez, Jonathan,
quedó el pensamiento en suspensión, ¿no? ¿Quién estaba realmente dirigiendo la orquesta? Claro. Y qué bueno que habían dos músicos que cuando el director de la orquesta le decía lo que tienen que tocar, ahí estaban para tocarlo. El gran líder del pueblo de Israel, sin duda alguna, era directamente nuestro Dios Todopoderoso, que había puesto cada cosa en su lugar, y los representantes de Dios ante el pueblo, en este caso Moisés en su momento y Josué en su momento, hicieron lo que el director de la orquesta pidió que sea hecho. Obedecían, Sí. así es. Entonces ellos están frente a la materialización. Porque es que una vez me puse a pensar en el concepto de fe, Carmen y Jonathan, concepto de fe. Entonces una joven universitaria aquí en Toronto, en una visita que le hicimos a su familia, nos dice, o me dice, pastor, ore porque tengo examen de ta. He estudiado mucho, etcétera. Entonces yo le dije, vamos a traer el futuro al presente. Eso es fe. La certeza de lo que no se ve. La convicción. Y yo cuando oré, traje, y para mí ese es un concepto de fe, traer el futuro al presente. Eso significa que me muevo creyendo que lo que Dios ha prometido va a suceder. Y justamente eso fue lo que sucedió. Porque Correcto. el Señor entrega la tierra, pero todavía no. Sin embargo, en el corazón de Josué y del pueblo estaba la seguridad de que esa tierra... De que era un hecho, ya la promesa como un hecho. Esa es la palabra, Carmen. Era un hecho. La palabra del Señor estaba abrigada por la fe y se materializaría porque confiaban plenamente en eso. Correcto. Y ahí hay 4 iniciativas, pastor, que podemos ver que este director de orquesta, como estamos diciéndolo, tenía dispuestas, y había un pueblo que se disponía a poder hacerlas, a poder ejecutarlas, a poder poner manos a la obra para llevar esto. ¿Se acuerdan cuáles eran esas 4 verbos que aparecían ahí? Interesantísimos. Pasar, poseer, repartir y servir. Y servir. Todas un llamado a la acción. Todas pura acción. a hacer algo. Ninguna sencillamente requería pasividad, todas tenían que ponerse en movimiento. Esas iniciativas precisamente nos dicen que así como en el pueblo de Israel debía existir un movimiento, debería existir una acción, una predisposición hacia cumplir la tarea. ¿Ustedes creen que hay similitudes de esa condición con la condición que tiene el pueblo cristiano hoy? ¿Debería haber también una predisposición al movimiento, a la actividad y a la acción? Totalmente. Sí, bueno, en una de las, vengo haciendo recurrente incluso con la comunidad cristiana donde nos reunimos en la iglesia adventista de Durham, y les mencionaba en un espacio que tuvimos que nosotros debemos ser intencionales. Y en la introducción, recuerdo que Carmen participó, hay una historia que contar. Y esa historia que contar es una historia, una tremenda aventura, ¿verdad? Y cómo la mano y la presencia del Señor se manifiesta. Nosotros estamos llamados a creer en la palabra del Señor, a pasar del lugar donde estamos a uno que Él nos está mostrando. Y por la fe, poseer eso que Él nos ha mostrado. Compartir lo que recibimos de Dios y finalmente entender que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio forma parte del ADN divino, por usar una expresión. Correcto. Y Dios se encarga de dejarnos claro en toda esta historia que la parte que nosotros no podemos hacer, Él se va a encargar. Lo acabamos de leer. Los israelitas no tenían ningún poder para abrir, por ejemplo, un mar. Los israelitas no tenían ningún poder para poner una columna de fuego. No era el ejército más fuerte. Se alejaban muchísimo de ser el ejército más fuerte. De eso se encargaba Dios. Claro. Está bien, no te preocupes. De esa parte me voy a encargar yo. Ahora, Dios no se encarga de lo que nosotros sí podemos hacer. Eso es correcto. Excelente. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? En nuestras manos, lo primerito que tenemos que hacer es creer. Disponer nuestro corazón, como lo digo siempre, y empezar a compartir lo que está en nuestras manos, eso que estamos aprendiendo, eso tan bueno que nos da Dios, porque Dios hace que nuestras cosas sean muy buenas. Obviamente tenemos dificultades, pero no estamos solos, caminamos con Él, y cuando empezamos a compartir de eso que hemos conocido, de eso tan bueno que Dios nos da, las bendiciones, la cercanía con Él, pues eso está en nuestras manos. Exacto. Y mira que eso es lo que caracterizaba ese pueblo anterior de Israel que llegó hasta aquí, al pueblo que ahora estaba dispuesto a
obedecer. Lo que podemos hacer nosotros es eso. Si Dios te muestra un camino, si Dios te está poniendo el camino delante tuyo para que tú recorras ese camino, si tú obedeces, el éxito está garantizado. Garantizado. De ahí para allá. Yo creo que esta historia se encarga de recordárnoslo muchas veces. Ahora, me llamó mucho la atención esto que decía acerca de las promesas. Y es que a qué cristiano no le encantan las promesas o no se ha leído. Yo me acuerdo que en mi casa, muy chiquitos, a mis papás les regalaron como una cajita y en esa cajita habían un montón de papelitos y todos los días se cogía un papelito y había una promesa. Una promesa. Y ¿a quién no le gusta leer eso? ¿A quién no le gusta que le digan que todo te va a salir bien? A todos nos gusta. Ahora, las promesas tienen una parte que debe ser cumplida por nosotros. Hay alguna parte que tenemos que hacer y eso es lo que estamos viendo en este pueblo. Les voy a poner un ejemplo para que quede práctico, para que lo conversemos nosotros y las personas que nos están escuchando lo puedan entender mejor. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tal vez uno lee esto y lo primero que le queda en la cabeza es wow, Jehová irá conmigo donde quiera que yo vaya. Pero que no se nos olvide esa primera parte. La primera parte, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces. Y seas valiente. Esforzarse hay días que no provoca mucho. Fuerzas, que es difícil. Sí, hay días que no estás en tu mejor disposición. Pero Dios te está diciendo, mira que te mando que te esfuerces. Entonces, y seas valiente. La primera parte es obedecer. La primera parte es obedecer. Eso es correcto. Y una promesa produce o da a luz la esperanza. Si no hay promesa, no hay esperanza. La promesa era Dios entrega la tierra. Por lo tanto, la esperanza que ellos tenían era de ver materializada la promesa de Dios. Y de paso, por ejemplo, cuando Dios le dice, creo que es en el versículo número 5, dice que Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, la segunda parte del texto, estaré contigo. Ese es un boleto a ganador. Total. Eso es un concurso de lanzarle una piedra al piso. El que ya no le pegue al piso lanzándole una piedra sí que está grave. El punto es, aquí está garantizada, o sea, el pueblo, Josué, la presencia del Señor era todo lo que ellos necesitaban para triunfar. Que eso tiene la implicación de los verbos, ¿está bien? De la acción, hacerle caso a Dios. Dios no es pasivo. Él nos muestra el camino y nos dice, este es, andad por él. ¿Quién tiene que andar? Nosotros debemos andar. Dios muestra el camino, da la seguridad de su presencia y compañía, pero nosotros somos los que debemos avanzar. ¿Correcto? Sí, Así que la promesa de repartir la tierra al pueblo estaba prometida y juramentada por Dios. Dios tenía todo su ser comprometido en este proyecto. Y lo que Dios promete en su palabra, pastor, como usted lo había mencionado antes, está garantizado, es un hecho. Correcto. Exactamente, eso fue lo que me gustó porque el esfuerzo no residía como, la victoria de todo esto no estaba en el esfuerzo de Josué, era en que Dios estaba presente con ellos, ya estaba garantizada la victoria. Josué lo que había hecho era seguir el camino, obedecer, y ese camino que estaba trazado lo llevaba a tener ese éxito. Ahora, ¿no creen ustedes que a veces es precisamente eso lo que hace que se nos vuelva un poquito más complicado de lo que debería ser? Y es que no nos tomamos esas promesas como con esa garantía de que si Dios las está dando en su palabra, pues son una realidad. Yeah. Eso es algo que nos puede pasar a nosotros. Ahora, me llama la atención cómo la tierra prometida era una promesa y después Dios llama la tierra prometida una herencia. Y la Biblia nos lleva a ese concepto de que nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Uh-huh. Pastor, ¿cómo entendemos, o Carmen, qué entiendes de esa expresión, herederos de las promesas de Dios? Bueno, un heredero es el hijo. Dios es el rey, nosotros somos los príncipes. Y las promesas que Dios ha dado son un tesoro valiosísimo. Un heredero debe cuidar, mantenerse como hijo para no ser desheredado. Y las promesas del Señor son fieles y pueden sobrepasar la capacidad que nosotros tenemos para imaginarnos incluso muchas cosas. Este pueblo venía de ser un pueblo esclavo. Lo único que conocían era el palo. Bueno, murió la generación mayor de 20 años. Quedaron solo Josué y Caleb y los muchachitos de aquel tiempo. Uh-huh. De todas maneras, algo debió salpicarlos a ellos también. Seguro. Sabían, habían visto, habían sentido, aunque eran menores de 20 años. Y cuando ellos entran ahora, van a entrar a una tierra que, miren la expresión, fluye leche y miel. O sea,
tiene abundancia y todo es para ustedes. De lo mejor allí van a encontrar y todo es para... O sea, la capacidad que ellos tenían, yo creo que se quedaba muy corta. Las promesas de Dios son un tesoro y nosotros debemos procurar poseerla y mantenerla. Ahora, Cuidarla. otra característica interesante de esa expresión heredero es que yo qué tuve que hacer para ser heredero. Sí tengo que cuidarlo, después me corresponde cuidarlo, pero Bueno, ¿qué tuve que primero hacer ser para hijo. ser heredero? Pero Primero ya, ser yo, hijo. yo ahí no tengo que tomar decisiones. Yo no decidí ser hijo de mis papás. Exactamente. Somos hijos del Señor. Lastimosamente algunos no honramos o valoramos esa bendición. Como suele suceder en las relaciones también, se sabe, se ha escrito, se ha documentado. Hasta podríamos haberlo visto de hijos que rechazan a sus padres y agarran el camino que mejor les parece sin saber lo Claro. que van a vivir. Eso es muy triste. ¿Por qué no están recibiendo la bendición del hijo que permaneció? ¿Porque el padre es caprichoso? No, porque el hijo levantó vuelo creyendo que por allá le va a ir mejor. Así que qué bendición mantenernos como hijos, porque de parte de Dios no vamos a ser rechazados nunca y somos hijos de Dios. Como Somos también hemos herederos. visto el caso donde el hijo recibe la herencia, quizás mereciéndola o no, pero que la desperdicia. No aprovecha, no la cuida y se le va. Eso no nos puede pasar, pastor. No nos puede pasar. Es correcto también. Y entonces viene Dios diciéndole a Josué, que ya vimos quién es un poco Josué, vimos un poco las promesas que había para Josué, pero ustedes ¿por qué creen que Dios le reitera varias veces a Josué, hey, Josué, esfuérzate y sé valiente? Porque no se lo dice una vez. Le dice varias veces Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué creen ustedes que había detrás de eso? Sí, la figura para el lector, perdonen la expresión, para el lector rutinario de la Biblia podría ser, bueno, levantarse temprano, prepararnos porque viene una batalla, viene una guerra, etcétera. Y si uno lee el texto y el contexto correcto, uno va a encontrar la siguiente declaración. Solo que te esfuerces y seas valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, y sigue en el marco de la Torá, de los libros sagrados de aquel tiempo. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El Señor le está pidiendo a Josué esforzarse y ser valiente, no para pelear las guerras que Dios iba a pelear por ellos. ¿Quién detuvo el Jordán para que pasaran las tribus a la conquista de la primera ciudad que fue Jericó? Fue Dios. Dios. ¿Quién tumbó, desplomó las murallas de Jericó? Dios. No fue el cincel de los hijos de Israel, que si acaso eso era lo único que tenían, un corta uña, una cosa ahí para medio hacer algo. No. Dios luchaba sus guerras. ¿Cuál era el reto? ¿Y cuál es nuestro reto? Obedecer la ley. Esforzarnos para, agarrados de la mano del Señor, ser hijos de obediencia porque lo amamos y entonces Él se encarga. Esta expresión pareciera ilusa, pero yo quiero decirles con toda la honestidad de mi corazón, Dios está dispuesto a hacer todas las cosas. Y pastor, a mí me impresiona mucho esa parte porque cuando uno ve lo que le venía por delante a este pueblo que está dispuesto a entrar a la tierra de Canaán, el desafío era mayor. Usted lo acaba de mencionar, murallas, ríos, pueblos que estaban preparados para la guerra, un montón de cosas. Y cómo Dios les dice, hey, ese no es el mayor desafío. El mayor desafío es, como el pastor lo acaba de mencionar, es que nos mantengamos donde debemos estar, que no nos vayamos ni un poquito para la derecha ni un poquito para la izquierda. El desafío realmente va a ser las murallas. No te preocupes por las murallas. Esas déjamelas a mí. Que Justo así es. Justo así es. Precisamente. ¿Cuál, no? Y creo que esta es una muy buena historia para recordar eso. Wow. Para recordar precisamente esa conclusión. Y me encanta cómo podemos ir cerrando esta primera parte con la definición del éxito a la luz de la Biblia. Porque creo que si algo hemos distorsionado a la sociedad contemporánea es precisamente la definición de éxito. Hoy se le pide a toda la sociedad un éxito que está basado en lo que tengas, en cómo las otras personas te ven, en tal vez cómo las otras personas desean tener lo que tú tienes. Yeah. Y básicamente es eso. Sí. Ahora, Carmen, pastor, ¿qué nos dice la Biblia acerca de cómo deberíamos entender el éxito? Te digo que no te voy a contestar eso, sino con un testimonio. Y es un testimonio personal muy corto, lo voy a hacer muy cortito. Como muchas personas también pensaba que el éxito humano era el tener,
el que me va bien, el yo logré, el yo hice, el yo me gané, el yo, exacto. Y todo eso se puede perder en segundos. En mi caso, todo eso se espumó. Wow. ¿Qué me queda realmente? ¿Cuál es el éxito real? Esa relación que tengo con Dios. Que si hoy me preguntan, ¿quieres volver a tu vida financiera anterior, donde tenías lujos, donde esto? No, porque lo que gané perdiendo toda esa parte económica, no me lo paga ningún dinero en el mundo. Esa relación con Dios, esa cercanía, el leer la Biblia, la tranquilidad, la paz que me ha dado esta relación, no me la daba el dinero. Correcto. Así que no sé si eso responde tu pregunta. Y lo responde muy bien, Carmen, porque aquí lo que Dios nos está diciendo, y ojo, esto no excluye las cosas materiales, Dios te dará lo que Él considere que te quiera dar. Eso está dentro de eso y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que Dios los bendijo materialmente muchísimo. Ahora bien, ese no puede ser el norte y es lo que Carmen nos está diciendo de su historia. Exactamente. El norte debe estar marcado por la relación de Dios. Y cuando tú de repente, cuando yo personalmente vuelvo y leo esta definición de éxito en la Biblia, es que hay que replantearse muchas cosas. Hay que replantearse cosas porque si no puedes pasarte una vida intentando lograr un éxito de la manera equivocada. Ya. De hecho, el significado bíblico, el verbo sakai, dice acá con el traído del hebreo, ¿verdad? Traducido, te saldrá bien, pero dice literalmente significa ser sabio. Y el hombre más sabio, así concebido en la Biblia misma, sobre la tierra fue Salomón. Y él declara que el principio de la sabiduría es el respeto, es el temor a Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo creo que todo lo demás debe estar sujeto. Es admirable lo que acabas de mencionar. Cómo se pierde riqueza material, y pudo haber sido mucha, pero cuando lo pones sobre la balanza puedes decir, pero lo que ahora tengo, yo no lo cambio por ninguna riqueza. Eso es muy grande. Eso deja loco a cualquier persona que nos pueda estar escuchando. Es más, en este momento nosotros, sin equivocarnos, podríamos llegar a pensar que hay gente que está forrada en bienes materiales y tiene una vida completamente arruinada, triste, lloran en la soledad, aunque tengan los reflectores cuando están en sus presentaciones, si son músicos o lo que sea. El punto aquí, gracias Jonathan por mencionarlo, no excluye los bienes materiales. Pero ¿cuál es el problema? Dice la palabra del Señor que lastimosamente el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero cuando tú tienes el amor de Dios por encima y no lo negocias con nadie, entonces Dios mismo te faculta para que tú puedas administrar incluso las muchas riquezas que Dios te pueda dar. Yo he conocido gente, aquí entre nos, solamente lo van a saber los que nos están viendo en esta programación. Yo he conocido gente realmente muy, pero muy adinerada. Y es gente que tiene a Dios por encima de cualquier riqueza. Ahorita me llega a la mente unas personas que no voy a mencionar, pero es que no había persona que entrara en contacto con ellos que no viera primero a Jesús. Esa fue mi experiencia con ellos. Yo vi muchísima gente que se acercaba en necesidad y ellos no hacían alarde de eso. Yo era el pastor, pero yo me daba cuenta, a pesar de la discreción de esa familia, cómo ayudaban a manos llenas a cualquier cantidad de personas. Claro. Pero ¿sabes qué fue lo que nunca vi? Que bajara, probablemente, para usar la expresión, esa cuenta en el banco. Nunca vi que disminuyeran esas inversiones que tenían. Todo eso estaba sujeto al verdadero éxito. Ser sabios, que representa respetar y honrar a Dios. Correcto, pastor. Y yo simplemente quiero parafrasear aquí algo para terminar. Es, mantente cerca de lo que te di, de la información que te di. Mantén las palabras que te di cerca de tu boca. Piensa en ellas de día, piensa en ellas de noche, para que las puedas mantener, para que las puedas guardar, porque te lo dejé escrito, te dejé esa carta escrita, para que entonces el camino que tú tengas sea prosperado y seguramente todo te va a salir bien. Gloria a Dios, amén. Qué lindo. Eso que acabamos de parafrasear aquí, cualquiera que nos esté escuchando lo puede encontrar en Josué 1:8 y es una promesa que directamente Dios nos está haciendo a nosotros. Amén. Que ese nuevo comienzo que Dios nos da, lo podamos usar para bendición y sino que nos dé ese nuevo comienzo para poder empezar a caminar este camino.
¿Algo adicional, Pastor Carmen, que quisiéramos No, mencionar? pienso que este estudio nos ha dejado muy claro el mensaje. Tenemos promesas, reclamémoslas, compartámoslas y Perfecto. sigan Josué conectados. no tiene nada distinto a nosotros. Nosotros podemos vivir una experiencia tan o más sublime con Dios en este tiempo. Pero Josué es un ejemplo de un hombre de fe. Y Josué decidió vivirla y se Amén. puso en Así movimiento es. para eso. Así que de nuevo les agradecemos por estar aquí, por todas las semanas darnos la oportunidad de poder conversar con ustedes. Los esperamos en la próxima semana para poder seguir adelantando esta nueva historia, este nuevo comienzo que pudimos hoy dar unos primeros pasos aquí, sino antes invitarlos a un evento especial que tenemos. Si estás en Durham y si estás en la región de Durham, te invitamos a una carrera porque nos gusta el deporte, queremos también promover espacios donde nos podamos encontrar. Es una carrera recreativa, 5 kilómetros que vamos a correr, donde vamos a disfrutar, donde vamos a poder conocer más gente, donde vamos a poder crecer un poco más esta comunidad. Que nadie se lo pierda. Que nadie se lo Así pierda. es. Así que Ahí dejaremos el estaremos. link por ahí abajo para que todos lo puedan también encontrar y los esperamos en una próxima.